mi vida, atención, Amigos toda mi vida imaginarios. tuve amigos imaginarios, porque la fucking hermana que me dieron no jugaba conmigo. Hola, soy Vanessa. Hola, soy Daniela. Y este es nuestro podcast, No Filter Sisters. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde vamos a estar hablando de algo que tocamos esta semana brevemente, pero nos pareció bastante interesante, con respecto a lo que fue nuestra adolescencia sin redes sociales, o por lo menos no las redes que conocemos en este momento. Aunque yo todavía soy una adolescente, pero... Sí, bueno, considerando aquí antes. que todos estamos en nuestra temprana y joven edad, obviamente somos millennials, crecimos entre los 90 y los 2000, entonces nuestra adolescencia fue totalmente diferente a lo que es actualmente. Y no sé, siento que hacer un poquito de paseo por el Memory Lane, siento que sería divertido. Y bueno, vamos a darle la palabra a Vane para que nos cuente un poquito cómo eran sus... No tanto, vamos a decir preadolescencia y adolescencia, es decir, entre los 11... Mira, 10, 11 años hasta los 15, 16, que claro, bueno, que fue, digamos, el tiempo... No, ya en 15, 16 ya, exacto, ya había más computadoras, ya teníamos más acceso a la tecnología. Pero bueno, cuéntame cómo pasabas tú tus tardes después del colegio. O sea, salíamos del colegio a las 12 cuando estábamos en primaria y ya Después antes salíamos a la 1. Como a la 1 y algo, ¿no? Y era toda la tarde sola. Mira, yo me acuerdo que yo, te lo juro, yo siempre he sido súper eléctrica e hiperactiva. Sí. Y yo me acuerdo que literal yo quería era caminar por las paredes. Yo hacía de todo, Daniela, tú sabes. O sea, yo, mira, si era para pintar, pintaba. Si era para armar la casa de bueno, ya a esa edad yo no armaba casas de muñeca, creo. A las 11. No, a los 11 tú jugaste muñecas bastante grandes. Bueno, armaba esa casa gigantísima con las 8. Cabe destacar que Vanessa tenía en una cesta, se lo quiero decir. La cantidad de juguetes y de muñecos que podían existir en el mundo. Nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Y había una cesta de este tamaño, no estoy exagerando, de muñecas, rellena de juguetes. Porque allí había de todo. Y aparte de eso, tenía la mansión de Barbie. Sí, pero ¿de qué valía tener todo eso si nunca tenía con quién jugar? Tenía que jugar yo sola. Era una manipuladora porque entonces tenía que jugar yo sola. O sea, era horrible armar. Imagínate tener una casa gigante con un pocote de juguetes y cuando ya armas todo tu suite tal, Daniela, vamos a jugar. ¡Ay! Ya me da flojera. ¡Ay! Era horrible. Mira, yo me daba una rabia. Lo que pasa es que yo nunca fui una niña de jugar con juguetes. Ay, Daniela fue siempre una nerda. O sea, listo con las cosas como son. Leer, películas, pero incluso antes de leer, o sea, cuando era más pequeña, que igual yo no jugaba. Nada, cuando era más pequeña no jugaba, sino que estaba con los viejos. No, escuchando el mentira, ella me está cancelando, es mentira. Yo jugaba, pero juegos de mesa. A mí me gustaba jugar cartas, me gustaba jugar Scrabble, Stop. Me gustaba hacer otro tipo de dinámicas, memoria, hacer rompecabezas, ese tipo de juegos era lo que a mí me interesaba. Yo me acuerdo sentarme en mi cuarto un fin de semana a esta hora, 3, 4 de la tarde, y mis papás quizás estar viendo una película o acostados o durmiendo, Vanessa jugando con cualquier cantidad de muñecos, y yo jugando un juego de memoria yo sola. ¿Sí? Sí, tenía muchos juegos, ¿sabes? Juego de memoria. Yo lo ponía en la cama y como eran muchas cartas, me encantaba porque era como, o sea, toda la cama se llenaba y pasaba horas y después que se acababa lo volvía a hacer y se acababa y lo volvía a hacer. Me gustaba muchísimo, todavía me gusta muchísimo. Adivina quién, ¿te acuerdas de la Adivina quién? Amaba. Me encantaba la Adivina quién. Los juegos de trivia, eso era lo que a mí siempre, y todavía es lo que a mí también me gusta, igual Monopolio, pero todo. jugar con una muñeca, como a Vane le gustaba ejemplificar que ella era la muñeca, entonces tenía el Ken, tenía la Barbie, ella quería que yo jugara con ella y se creaba toda una historia gigante. Yo jugaba un ratito, pero es que sabes que yo tenía demasiada creatividad. Y te ayudaba a armarlo, porque me acuerdo, o sea, imagínense la cantidad de juguetes que tenía. Ella quería jugar con todos. Nunca, o sea, la cosa no era que quisiera jugar con la Barbie o la mansión de la... No, es que ella quería jugar con absolutamente todo lo que tenía. Sí, y me acuerdo que le llevaba para atrás todo, y armaba todo, tiraba todo ese poco de juguetes ahí. El porche, Vane, todo el porche de la casa no era gigante, pero tampoco era pequeño. Y era ocupar todo el porche de la casa con piecitas de muñequitos y todo. Dios, a mí me estresaba muchísimo. Entonces, claro, yo era niña también. Bueno, entre niña y adolescente, porque Vane y yo nos llevamos casi 4 años.
sí, casi 4 años. Hay solo 3 meses del año en los que tenemos 3 años de diferencia, pero cuando eres grande no lo sientes tanto, pero cuando eres pequeño, yo Sí. tenía 10, ella tenía Y que 6, yo quería jugar ya yo todo no el quería día. jugar Para mí los no era juguetes que como ella que hay tenía. un tiempo, o sea, Daniela por lo menos podía jugar y tenía muchos tiempos de, bueno, voy a ver una película, voy a ver una serie. O sea, a mí el estar tranquila, sin hacer nada, Claro. no entraba en mi esquema nunca. O sea, yo salía de jugar Claro, a pero que quería la bicicleta, salía de la bicicleta a que quería revolucionar la casa. O sea, mira, yo nunca quería parar. O no, sea, claro, ya yo creo que y fue de era eso. grande de 16 en Pero también tenías arriba. muchas actividades, porque entonces Ah, sí, volvemos al punto, ¿qué también. hacíamos en nuestra niñez y adolescencia? Exacto. En ese entonces, sin redes sociales, Sí. Van estaba o estuvo en tenis, En en natación, natación, tareas en dirigidas, tareas dirigidas. toda la primaria hasta sexto grado, creo que estuviste en tareas dirigidas. Sí. Después de las tareas dirigidas, entonces era buscar qué hacer, porque las tareas dirigidas se acababan a las 5 o 6 de la tarde, pero de 6 a 9 de la noche, Vanessa tenía que hacer más actividades, o sea, es que no bastaba, Sí, y ya la cuando era edad más no grande me bastaba. acuerdo que es que me regalaron la bicicleta y eso me ayudaba muchísimo porque Sí, yo hice amiguitos dentro en la organización donde vivíamos. Entonces yo era como que la organizadora de todos los eventos. sí, Y real. me iba con toda esa gente que eran de 10 personas, 9 eran hombres y yo, que era un hombre más literal. Sí. Y era como Niños, que vamos a hombres, correr, unos vamos a niños, saltar, o Vanessa. sea, ¿ah? Unos niños, Bueno, no hombres. niños, exacto, eran niños. Y literal era como que, o sea, es que yo o sea, mi adolescencia fue literal, o sea, yo como yo la recuerdo era como, como que siempre en un peo. ¿Saben Sí, el, como la viejita el que sticker de la vida que eso entonces... era yo, Y siempre esa en era un peo, Vanessa, nunca era normal. tranquila. Mira, es que, No, ya va, era eso. Y el otro 50% era peleando conmigo. pero siempre era peleando por eso, porque yo vivía molesta porque Nos Daniela no peleamos quería nunca hacer horrible. nada Nos conmigo, peleamos nada. O sea, yo horrible. tenía una hermana puesta por el gobierno, o sea, una hermana que era un No adorno, es que yo no quería literal. hacer nada, es que no éramos compatibles. Vane tiene ADHD, o sea, ella tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero la parte de la hiperactividad de Vanessa siempre ha sido como Tasmania me llamaban. predominante, es más, exactamente, el apodo de ella en la familia es Tasmania, porque es que parece un dinamo, y ya de grande se medio controla, pero sigue siendo un dinamo, lo que pasa es que yo no vivo con ella para ver cuando está con el revolú. Yo todo lo contrario, o sea, yo soy una persona, no voy a decir pacífica, pero muy Es calmada. Yo hago tranquila, todo con sí. calma, yo no me gustan las prisas, no me gusta el desorden o el escándalo No, y que Daniela o voy a el... ver una serie y ella se sienta a ver su serie y puede durar 3 horas, 4 horas Puedo viendo la pasar un día serie. entero viendo la serie. ¿Cuánto yo duro viendo un capítulo? Un fucking capítulo tengo que verlo como en 8 días, porque cada 10 minutos es como que necesito un break. O sea, esto está Claro, demasiado potente, claro. necesito correr por la Se casa. sobreestimula, claro, estar quieta le cuesta muchísimo, pero imagínense una niña o una adolescente, porque Exacto, Vanessa ese es el problema. era De cuando era terrible, niña, terrible, terrible. no sabía controlarlo, obviamente mis padres no sabían que yo tenía esta condición y Claro, era cabe como, destacar que es un diagnóstico, pero no medicado. O sea, Vanessa nunca ha tomado una medicación en su vida. Y cabe destacar, o a sea, coñazo parejo yo, me medicaron. Literal, a coñazo yo parejo. viéndolo en retrospectiva, Vanessa necesitaba ser medicada porque es que era muy difícil. Miren, no había maestra que controlara a Vanessa. No. No, Caramba, ¿cuántas veces no me devolvieron por mi no, casa? Vanessa, tus maestras te daban hasta con la regla, porque es que la regla esa de geometría, los maestros le decían a mi papá y a mi mamá, tengo permiso de joderla, porque es que era imposible. Era imposible, o sea, era una cosa, era muy frustrante. Pobre Niurka. Imagínate para mí, Niurka era la que si trabajaba en nuestra casa, Vale, si que los adultos no nos podían cuidaba. Y era... controlarte, imagínate para mí, que era una niña igual Daniela, y que ¿cómo no me entendía. controlaba? Daniela, miren, o sea, No, ustedes la ven. yo era Daniela, escúchame, manipulada, Daniela yo se la la ven ahí toda manipulaba. angelita. No, Pero ¿sabes cómo me controlaba Daniela cuando me yo la daban esas manipulaba. altas a mi high? Daniela me encerraba en la parte de atrás de la casa, teníamos, bueno, un cuarto, la parte No, es como una biblioteca. Exacto. Y en esa biblioteca la puerta se cerraba con llave. Daniela cuando estaba en su delulú, literal, me encerraba y me dejaba ahí. Te podrás imaginar, o sea, es como que tú encierres a un tigre en una jaula, pero donde está apretado. O sea, yo era como que, yo me acuerdo, marico, yo le daba la puerta tan duro y era como que, es que yo, no, y no había por dónde salir. Pero ya va, es verdad, lo que yo hacía estaba muy mal, estoy totalmente de acuerdo. Pero imagínense esto, una Daniela de 12, 13 años, con una Vanessa entre 9 y 10 años, dinamo, absurdo, un fin de semana
y por cosas de la vida estuviésemos unas horas solas, porque ya a esa edad, como a los 12, ya nos dejábamos, no, nosotras casi nunca estábamos solas, pero si había 1 o 2 horas del día en una fracción donde necesitábamos estar solas porque mi mamá no había llegado del trabajo y la niñera se iba o algo así, pasaba. Y en ese rato, en ese lapso de tiempo, que era muy corto, acabo de destacar, yo podía llamar a mi mamá unas 15 veces. Y mi mamá trabajando. Llorando, porque a todas estas, mi frustración era que yo no la podía controlar y que no me dejaba en paz. Porque la cosa era que no me dejaba en paz. Yo me acuerdo entrar a su cuarto, literalmente abría la puerta. Y era como que cualquier cosa y Daniela, no. Y yo era, no como que me jalaran. Era la puerta del cuarto, la abría y la cerraba unas 30 veces seguidas. O sea, su electricidad la llevaba a repetir acciones y era cerrar la puerta. Y yo estaba tratando de ver una comiquita o algo, porque a mí me encantaba ver televisión, y es como que yo no lo soportaba, honestamente no lo soportaba. Pero, o sea, no era que yo no quería hacerlo. Honestamente, lo que pasa es que yo también estaba superada. Yo necesitaba, realmente yo necesitaba actividades porque, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la casa de la playa, era totalmente diferente. Claro. Porque tenía demasiadas, o sea, mira, yo siempre he sido un pez. Claro. O sea, yo literalmente en la playa me la pasaba todo el rato. Entonces, ahí la familia lo que decía era verme, se asomaban, que todo estuviese bien y listo. Y ahí se quedaban tranquilos, porque yo en mi playa, mira, yo me hacía amigos, toda mi vida. Atención, toda mi vida tuve amigos imaginarios, porque la fucking hermana que me dieron no jugaba conmigo. ¿Qué hacía yo? A mí me llevaban a una playa, yo tenía 10 amigos. Aquí los tramos no se han superado. Mira, yo iba a una piscina y era mi mamá, es que mi mamá estaba me echa broma. Con tus amigos imaginarios, Vanessa. Vanessa, yo jugaba con tus amigos, claro que sí, porque cuando, o sea, a todas estas... Yo me bañaba con mis amigos imaginarios. Yo sé. Y mi mamá siempre decía, ¿qué estás haciendo? Y yo jugando sentada en el baño con mis juguetes. No me acuerdo todos los nombres, eran como 4, yo me acuerdo. Una se llamaba Luisa, estoy segura que se llamaba Luisa. Pero yo también jugaba con sus amigos imaginarios porque era como tratar mi mamá siempre estaba muy arriba de mí, como que bueno, juega con tu hermana, porque es tu única hermana, porque no sé qué cosa. Y es que no, o sea, literal no había una comprensión. Era muy difícil, de verdad que era muy difícil. Y yo me pongo en tu lugar y me frustraría también, Vanessa, porque eras una niña y no sabías cómo drenar esa cantidad de energía, a pesar de que tenías muchas actividades. Cabe destacar que tú hacías muchas cosas. Claro, ¿vale? Pero obviamente no las drenaba igual. Honestamente, lo mejor que pudieron haber hecho es eso, cuando la bicicleta fue como a los 10, 11 años. Claro. O sea, es que yo siento, es que antes de la bicicleta, yo siento que en mi vida todo fue demasiado como lo dije. O sea, no fue un meme, es verdad. Yo me sentía que era demasiado en mi cuerpo, claro. Y dime, cuando yo no iba al colegio, a veces yo no quería ir porque me quería dormir más, o lo que si me dejaban en la casa, era horrible, porque yo no, ¿qué hacía? Cuando mi papá estaba en la casa, mi papá estaba trabajando en esto, o sea, estaba la señora, la que nos cuidaba, y ella estaba obviamente también en la casa haciendo sus cosas, y era como que yo no tenía nada para hacer, y en esos momentos, vamos a lo del inicio, es que no teníamos computadora, no teníamos nada que no... No, sí teníamos computadora, lo que pasa es que... No lo usaba como en ese ahora. Momento, exactamente, que lo que pasa es que nos debíamos un poquito del claro. tema, pero era lo que, no era lo que es actualmente. O sea, para nosotros usar la computadora, hacer trabajos, hacer tareas o aprender, porque también en el colegio veíamos computación, claro. Nosotros veíamos computación en el colegio para aprender lo que era un mouse, lo que era un teclado, para qué se utilizaba, cómo utilizarlo, cómo encender y apagar un computador. Y peor cuando cuando tuvimos el boom de la computadora, entonces era doble peo, porque entonces ahora era... Pero ya va, te estás adelantando. La computadora, acabo de destacar, era mía, fue un regalo de Navidad mío de Santa, de Niño Jesús. ¿Qué pasa? Que era una computadora para toda la familia, entonces estaba en mi cuarto, yo tenía mi escritorio y mi mamá y mi papá lo usaban de vez en cuando, pero era mi computadora. ¿Qué pasa? Cuando el Misifu empieza a crecer y ve que también quiere computadora, porque de paso siempre le ha gustado mucho la música, entonces la manera de más o menos escuchar música era también con la computadora. Ares, sí, conocen Ares, por supuesto, era nuestro go-to, que era la aplicación de música. Que descargabas allí. Obviamente ilegal, quemadísima, y descargabas las canciones en la computadora y quemabas CD. Yo tenía un reproductor en mi cuarto y escuchaba siempre mi musiquita, mi cosita. Vanessa era experta quemando CD, era experta descargando música, pero también era experta quemándome la paciencia, porque entonces la computadora tenía horas. Era mía, pero yo tenía que prestársela, entonces yo tenía, por ejemplo, de 4 a 6 de la tarde y Vanessa de 6 a 8, o al revés. Pero no, ella no. Ella quería o primero, o de última, o más tarde, o más tiempo, o más temprano, o todo el día, o sea, no había una sola vez, ni un solo día que nos peleábamos con la computadora. Sí, es verdad. Era insoportable.
A todas estas ya en ese entonces la computadora, vamos a ponerle unos 14, 15 años, la computadora ya era más necesaria porque existía el Messenger, donde hablabas con tus amigas, Exacto. y también estaba Hi-Fi, No, a mí me gustaba de la estaban los computadora, yo me forums, acuerdo que, bueno, sí, hacía hi-fi, MySpace también, MySpace pero a mí me encantaba y los jugar juegos. ahí, Plants vs. Zombies. O sea, me acuerdo que jugaba demasiado y siempre iba que si Stephanie Jiménez a mi casa y era jugar eso. Ah. O sea, era como que Yo de videojuegos sí que no sé nada, nunca me han gustado. Nada, no, nada, que yo nada, nada. siento, o sea, yo no sé cómo a mí nunca, bueno, yo tuve un Wii también y con el Wii me medio ayudaba, pero es como que llegaba un punto, el problema de mí de las actividades es Se que te las quemaba, fastidia rápido, era claro. muy rápido que yo las quemaba. Yo me acuerdo que con el Wii yo me distraía bastante, pues, o sea, por un buen rato, pero así que me fastidiaba ya era como que, ¿qué hago? O sea, literalmente era, ¿qué hago? A todas estas, mientras ella hacía todo ese revolú que les estaba diciendo, ¿qué hacía yo? Yo hablaba muchísimo por teléfono fijo, teléfono de cable. Venezuela, la compañía telefónica se llama CanTV, era del teléfono de CanTV con mis amigas toda la tarde. Y en ese entonces, creo que teníamos celulares, pero no era común hablar por teléfono celular, a menos que estuvieras mandando Un mensajes de mensaje, texto, pero los mensajes de texto eran pagos. Entonces, si te quedabas sin saldo, ya no tenías acceso. claro. Pero con la línea ¿Qué? telefónica, El saldo, tú ¿verdad? podías llamar hasta 2 personas al mismo tiempo y estar en una conversación con 3 personas. Mierda, no sabía eso. Claro, obviamente, y también hacíamos las prank calls. Ah, eso sí también lo hice. Claro, o sea, y me las hacían a mí y yo las devolvía, y, o sea, yo podía pasar, si no era por la computadora en MySpace, hablando con mis amigas del colegio, que veníamos de vernos todo el De día de todo el colegio, día. hablar toda la tarde de fulanito, de sutanito, de que se metiste aquí. Después vino Facebook, y con Facebook vinieron juegos también, que si la Ujú. mascotica virtual, que si no sé qué. Entonces había muchas cositas que fueron como adentrándose en el área de la Exacto. tecnología, pero nunca llegaron a ser lo que es actualmente No, una para red nada. social donde Eh, pasas eran, horas. No. eran más actividades fuera de la tecnología que dentro. O sea, por lo menos en la mayoría de nuestra adolescencia fueron más juegos de mesa, salidas con Claro. amigos, teléfonos, hablar por eso de las Y otra llamadas. cosa que también éramos muy diferentes, Vanessa no podía hacer sus tareas sola, o sea, no había manera que ella se sentara a hacer una tarea. Para mí era parte de mi rutina a las 3 4 de la tarde sentarme a hacer mi tarea. Pasaba 1 o 2 horas haciendo mi tarea, acababa mi tarea y ya. Vanessa no, Vanessa hacía sus tareas cuando llegaba mi mamá, como a las 6 7 de Sí. la noche, porque ella no podía hacer las tareas sola. O eso fue cuando, algunas veces, también cuando no tenías las tareas dirigidas. Pero con las tareas dirigidas también pasabas muchas horas allí, También, desde las 2 de exacto. la tarde más o menos, como hasta las 5. Sí, ahí pasaba demasiado. Y era con mis mismos amigos del colegio y era como, bueno, también me ayudaba a drenar. No, le adrenar no, le adrenar era joder más. Porque no, terrible. Qué fuerte. Pero sí, la verdad era básicamente eso lo que hacíamos en nuestra infancia. Y bueno, aparte Hacíamos bastante, de, en bueno, no, comparación a lo que hacen los niños cuando ahora. ya era más grande, tipo a los 15 años, 16 por allí, ya sí era más, yo creo que ya como que había aprendido un poquito a controlarme, ya era, por ejemplo, los viernes, o me quedaba con mis amigas, salía con ellas, estábamos en la casa o tal. Me acuerdo que fuimos también al centro comercial y Sí. paseábamos con los amigos del centro comercial, íbamos Sí, al yo empecé cine. a ir al centro comercial sola, o sea, sí era sola, pero era con mis amigos. Bueno, era un poquito más seguro en esa época donde vivíamos, como a los, ¿qué será? 12 Sí, fue años. algo O así. sea, bastante pequeña, honestamente. Mi papá y mi papá o mi mamá me llevaban y me Y traían. era básicamente como Y eran las reunirse, pero eso tardes. era más que todos los viernes, sábados, o Sí, sea, y era era los tarde, fines de semana nada lo más. más tarde que podía yo estar en la calle era a las 9 de la noche. O Sí. sea, y era Era muchísimo. solo como caminar por el centro comercial o O ir ir al al cine, cine. Y del exacto. resto, y cuando no Me hacíamos acuerdo eso, que a veces en Venezuela las películas están, bueno, con todos lados tienen clasificación por edades. Y me acuerdo que era antes de los 14 porque las películas clase B era para mayores de 14 años exacto, y nosotros no podíamos entrar. cierto, Entonces le pedíamos a alguien que estuviese en la cola que nos comprara las entradas para si era una película mayores de 14 años y exacto. nosotros ahí todos escondidos, y cuando íbamos a entrar al cine teníamos como que hacer la La vista de que de que eran éramos más mayorcísimos. grandes, no sé qué, y siempre como que apretando culo de que no me devuelvan, que no me devuelvan, que no me devuelvan, porque obviamente que cuando entregas la entrada a la persona que te va a abrir la puerta del cine puede decirte, ok, De que no, no, exacto. O demuéstrame te pide tu tu identificación. identificación. Claro. No recuerdo si en algún momento me lo hicieron, creo que nunca, pero sí me acuerdo tener los nervios de que, oye, estoy haciendo algo que no debería, y era como increíblemente Sí. cómico.
Y también, ya cuando nos íbamos al centro comercial, lo que hacíamos, que nos quedábamos en casa viendo, me acuerdo que, o sea, para mí era un go-to total, y ver Sapping Zone, que era ver que sí, comiquitas, que amaba, o sea, yo sí, Floricienta, ¿cómo vimos yo Floricienta? A amaba través lo de que eran Disney. las series tipo Saki y Cody, Floricienta, todo, mira, las comiquitas esas de Brandy el Señor, yo amaba todo eso, o sea, yo Claro. me podía quedar A mí lela también. viendo esa serie Sí. un viernes por la noche tranquila en mi casa, o sea, era como que ya, pero claro, ya era un poquito más grande que ya como que me podía Sí, yo creo manejar que la ya había situación. calmado, ya se había calmado un poquito el terremoto. Y que también a mí me gustaba muchísimo, eso también lo hacía mucho con mis amigas, o sea, mientras yo estaba acompañada, Sí, me calmaba mucho. claro. Y Eso mi sí casa es verdad, siempre había siempre. amigas, o sea, en mi urbanización eran mis amigas, vivían amigas del colegio, y si no, mis mejores amigas que vivía muy cerca, o sea, nosotros vivíamos en una ciudad que era muy pequeña. Claro. Entonces, prácticamente no, en la semana nos reuníamos muchas veces, porque a veces ni Sí. siquiera tenía que ser un viernes, un miércoles yo me iba y me quedaba en casa de Eso fue, Valeria, o sea, era exacto. muy, muy... De por sí, sí, sí teníamos grupos de amigos bastante grandes y siempre había actividades con los amigos, siempre, es verdad, para hacer Exacto, tareas, para hacer obras, para lo que hablar, sea, lo que fuera. Fines de semana, más que todo era familiar, o sea, pero bien en la exigente, semana sí teníamos bastantes exacto. actividades con los amigos y eso ayudó también mucho a Vane que controlase un poquito esa hiperactividad y que me dejara a mí tranquila, Sí, porque obviamente ya total. yo estaba en otro mood, ya yo me sentía demasiado grande, por favor. O O sea, sea, yo 15 años jugando con una niña de 11, por y con el favor. diablo, porque de paso. No, de paso me volvía loca. O sea, yo recuerdo que peleábamos demasiado, Vanessa. Demasiado, pero es Peleábamos porque éramos demasiado. lo que ella dice, o sea, totalmente incompatibles. Una persona que quería estar en calma con otra que quería era literal correr. Mira, yo me acuerdo, o sea, Salud. es que yo recuerdo mi energía de esos días y era muy fuerte. Pero bueno, Pero bueno, nada, eso así fue como Pluto, básicamente pidiendo toda la atención. Así era Vanessa, pidiendo atención toda la todo tarde. el Ah, no, día. y después le dio por, cuando aprendió a cocinar, le dio por cocinar. Entonces cocinaba todos los días. O sea, de todo, hacía tortas, Todo. panquecas. Me acuerdo que los desastres de las panquecas, Vanessa, el desastre, horrible. Pero ¿quién le Bueno, decía algo? O sea, sí le sí. decían algo, obviamente, pero era como que, mira, si vas a estar Para que tranquila te haciendo quedes esto, tranquila, quédate exacto. tranquila haciendo Para que esto, te nadie quedes te va a quejar. tranquila, Literal, literal. tal cual. Pero bueno, sí, digamos, Lo infancia, que me hizo adolescencia. falta siempre fue un perro, que lo pedí Y después lo siempre. tuviste Y también. me lo dieron, claro, pero ¿qué me dieron? Me dieron como 80 peluches primero, que, ojo, yo iba con mis peluches, les amarraba una correa y me los paseaba, porque a mí nadie me va a humillar. Yo iba con mis perros imaginarios, iba paseándolo por todos lados. No, y después tuvimos una Después, tortuga y también le amarraba un ¡ay, verdad, morrocoy, Daniela! Total, un morrocoy de total. tierra, le amarraba un lacito o algo en el caparazón y Y ella lo la paseaba paseaba dentro de por la la casa, la casa. arrastraba, pobre Después tortuguita. llegó el perrito, gracias a Dios, lo volví loca. O sea, terminó siendo más loca que yo. Sí, la verdad es que sí. Pero Pero bueno, bueno, eso fue un resumen de cómo fue nuestra infancia sin redes sociales. Y la verdad es que yo no lo cambiaría por nada. O yo sea, tampoco, yo siento honestamente no. que no, para nada. Actualmente, que soy una persona que me considero totalmente, y lo digo, Adicta. no, adicta no, dependiente de las redes sociales totalmente. O sea, no existe un día en el que yo no esté viendo redes sociales. Sí. Tiene que ser que esté fuera de casa, en actividades, paseando. Ujú. Si estoy con personas hablando, no los voy a usar, no voy a Pero es que utilizar no es mi lo teléfono, mismo, pero exacto. no es lo común. Lo común es que pasas mucho más tiempo o solo o trabajando o con actividades que te buscas Claro. una forma de drenar y lo puedo ver como en la adolescencia ahorita, esto es Es totalmente totalmente diferente. O sea, Y por eso digo, no lo cambiaría por nada. O sea, mi infancia de esa manera sin las redes sociales a lo que hay, ¿entiendes? Que es literal con lo que pasa como cuando se nos fue aquí, hubo el apagón, que era como que nos quedamos sin nada claro. y uno se siente, o sea, es que no es por nada, pero se siente bien, o sea, esa desconexión se siente bien, solo que es Y es muy necesaria, difícil es llegar a necesaria. ella, bueno, en estos tiempos ya cuando uno, como dice Daniela, ya uno es dependiente. Sí. Pero bueno, nada, queremos saber, coméntenos qué tal ¿Qué fue hacían su infancia, durante qué su hacían ustedes, quizás adolescencia? algo se nos escapó. Claro, si son millennials, por supuesto, y si Obvio. no, pues también como crecieron en el Claro, caso. porque eso también de otra época, porque también mi mamá jugaba con picha, ¿eh? Picha. Metras. Metras, es la broma, con metras y tal, o sea, cada Cada generación tenía generación como que tuvo sus su, actividades, exacto. y bueno, la verdad es que yo tampoco cambiaría la mía por nada. Así que Nos nada, vemos el próximo hasta el próximo jueves. videito. Bye Bye. bye.
Bye.